Comienza en Radio María, El grano de mostaza, con Ana Hormigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa del grano de mostaza. Saludo con mucha alegría a todos los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Instagram, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en la página web radiomaria.es. Estaremos juntos en la siguiente hora con estos temas que hemos preparado para todos ustedes. Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith nos animan a descubrir el verano como una oportunidad única para fortalecer vínculos familiares y descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana. Belén Herrero nos ilumina acerca de palabras que nos han abandonado y Luis Manuel Caraballo continúa con los programas dedicados a estudiar la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos, hoy en las regiones de la Luisiana y Maryland. Saludos cariñosos de todo el equipo y un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran enfermos y solos, los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y los que necesitan una palabra de ánimo para continuar. Esperamos que nuestras voces les acompañen en la distancia. Nos encanta interactuar con ustedes, así que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es y en Instagram gdemostaza. Y sin más, empezamos ya con el propósito de sacar el máximo provecho del hoy y del ahora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Volvemos a reunirnos este verano para pasar un rato juntos y profundizar en la vida cristiana en familia. El verano ha llegado a su punto medio y hoy nos gustaría reflexionar acerca de esta oportunidad única para fortalecer vínculos familiares, crecer humana y cristianamente y descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana. Y para esta labor me acompañan mis queridas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Cómo estáis esta noche? Buenas noches, Ana. Pues muy bien, encantada de saludar a nuestros oyentes también en verano. ¿Y cómo podemos afrontar este segundo mes de descanso en familia? Para ayudar a nuestros oyentes a reflexionar de una manera fácil, vamos a dividir estos consejos en unos cuantos temas de debate. Es cierto que dividir los textos y los temas ayuda a comprender mejor, así que ¿cuál sería el primero? Pues el primero sería flexibilidad dentro de un orden. Las vacaciones suelen alterar nuestros horarios habituales, pero ¿es conveniente olvidarse completamente de las rutinas? Creemos que no es una buena idea y que no ayuda a los niños. El descanso no significa desorden. La familia necesita un ritmo que aporte serenidad y estabilidad. San Agustín enseñaba en su obra La ciudad de Dios que la paz consiste en el orden de las cosas. Cuando existe un orden adecuado, cada realidad ocupa su lugar y la persona encuentra armonía interior. Durante el verano podemos flexibilizar horarios, pero sin caer en la improvisación permanente. Mantener ciertas costumbres familiares, como por ejemplo las comidas juntos, los momentos de oración o los horarios razonables de descanso. Todo esto ayuda a conservar la unidad familiar. Santa Edith Stein recordaba que la formación de la persona se construye a través de hábitos que fortalecen la libertad. Las rutinas bien vividas no son cadenas, son apoyos que permiten crecer. Si queréis, estos serían unos ejemplos. Es mejor seguir manteniendo los hábitos y el orden por la mañana, que solemos estar más receptivos, como por ejemplo hora de levantarse, desayunos, ayuda con la tarea en casa, actividades deportivas o intelectuales, quizás hasta la comida. Después se puede dar más libertad según la edad y las circunstancias de cada casa. Podríamos decir entonces que el verano no es un tiempo de desorden, sino un tiempo de un orden más humano y más relajado. Sí. ¿Qué os parece, en segundo lugar, la creatividad a la hora de proponer y realizar actividades en familia y salidas culturales? Es cierto que la familia no se fortalece simplemente viviendo bajo el mismo techo, sino compartiendo experiencias. San Juan Pablo II afirmaba en la exhortación Familiaris Consortio que la familia es una comunidad de personas donde cada miembro se desarrolla a través de la entrega mutua.
Las excursiones, los paseos, las visitas culturales o incluso cocinar juntos crean recuerdos que permanecen para toda la vida. Además, no podemos olvidar que realizar este tipo de actividades en familia educa muchísimo la sensibilidad y el gusto en los hijos. Recordemos que la belleza educa. San Agustín, contemplando la creación, exclamaba: «Interroga la belleza de la tierra, del mar y del cielo. Todas te responden. Mira, somos bellas. La belleza conduce al Creador». Visitar monumentos, museos o lugares históricos puede convertirse en una verdadera catequesis de la belleza. Podemos descubrir la riqueza cultural y espiritual de nuestros entornos mediante estas actividades. Y también sería una buena idea hacer de los niños parte protagonista de estas actividades, buscando el itinerario, preparando las explicaciones, los bocadillos. Esto les enseñará a valorar lo que tienen. La cultura también puede ser un camino hacia Dios. Y Victoria, hablando de valorar, Beatriz, el verano también nos permite hacer memoria de todo lo que Dios nos ha regalado. Hay que dar gracias a Dios y a los demás, y siempre. Vivimos en una sociedad donde a veces olvidamos agradecer, y sin embargo el agradecimiento transforma el corazón. San Juan Pablo II enseñaba que una de las formas más profundas de madurez humana consiste en reconocer los dones recibidos. Durante el verano disponemos de más tiempo para valorar a quienes tenemos cerca, nuestros padres, hijos, hermanos, abuelos y amigos. Hay que buscar ocasiones para estar con los demás. De nada sirve descansar para estar solo con la Play o con el teléfono todo el día. Hay que hacer esfuerzos para quedar con ese amigo que hace mucho tiempo que no vemos, o con los abuelos o los primos. Tenemos que estar juntos. En verano no hay excusa. También es una oportunidad para agradecer a Dios. La palabra Eucaristía precisamente significa acción de gracias. Participar en la Santa Misa durante las vacaciones no debería verse como una obligación añadida, sino como el centro de nuestra gratitud. San Agustín afirmaba: «Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti». Toda alegría auténtica termina conduciendo al agradecimiento. ¿Y cuál es el resultado de esta actitud agradecida? Pues si eres agradecido, aprendes a disfrutar de las cosas pequeñas. Hoy parece que para ser feliz hay que vivir experiencias extraordinarias, y es una gran mentira de nuestro tiempo. Los santos descubrieron la grandeza de lo sencillo. Una puesta de sol, una conversación familiar, un paseo, un helado compartido pueden convertirse en momentos profundamente felices. Santa Edith Stein escribió que la verdadera alegría nace cuando el alma se abre a la verdad y al amor. El cristiano descubre que Dios se manifiesta muchas veces en lo ordinario. Y el verano tiene mucho de ordinario también. No podemos estar inquietos por buscar continuamente planes emocionantes en verano. Así desde luego no descansaremos nada. San Juan Pablo II hablaba de la espiritualidad de lo cotidiano, es decir, encontrar a Dios en las tareas sencillas de cada día. Quizá el verano sea una escuela privilegiada para aprender esta lección, pero hay que enseñar a los niños a valorar la riqueza del ordinario. Es cierto que el ordinario nos lleva muchas veces a salir de nosotros mismos. Y esto nos ayuda a abrirnos a los demás, que es otra clave para vivir un buen verano. La familia cristiana no está llamada a encerrarse sobre sí misma. San Juan Pablo II defendía a la familia como una iglesia doméstica abierta a la acogida y al servicio. Invitar a amigos a casa, compartir tiempo con otras familias o participar en actividades parroquiales ayuda a los hijos a desarrollar una actitud generosa. Nuestro tiempo no nos pertenece. Dios nos lo da para administrarlo como un bien precioso. Quizá en verano debemos enseñar a los niños que el tiempo no se debe perder. Hay que valorarlo y usarlo como un don. Nuestro querido San Agustín decía: «Nadie posee la verdad para sí solo, la compartimos caminando juntos». La amistad auténtica es una escuela de humanidad y también una escuela de fe. Si aprendemos a vivir esta amistad en Dios, tendremos un tesoro difícil de comparar con cualquier otra cosa. Si compartimos tiempo, vivencias, conversaciones sosegadas en verano, podremos cargar las pilas para el curso que nos espera. Y ya que en verano tenemos más tiempo para hacer actividades diferentes, ¿qué os parece utilizar un poco de ese tiempo para leer? Aquí estamos en una dificultad grande. Muchos pedagogos recomiendan aprovechar el verano para leer, y con razón. La lectura desarrolla la imaginación, la inteligencia y la capacidad de reflexión. Santa Edith Stein
fue una apasionada lectora desde su juventud. Gracias a la lectura llegó incluso a descubrir el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, una experiencia que marcó profundamente su conversión. Leer es una de las actividades que debemos fomentar en verano. Lectura reposada de libros buenos que ayuden a nuestros hijos a sosegar el pensamiento. Leer buenas biografías, novelas de aventuras o vidas de santos ayuda sin duda a formar el corazón. La lista puede ser interminable, según la edad y los intereses de los niños. Los libros deben formar parte del día a día veraniego. Las actividades se paran, los teléfonos se han de apagar y comenzamos a leer. Hay que ponerse a ello. San Juan Pablo II insistía en la necesidad de cultivar una sólida formación intelectual para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. La lectura es una magnífica herramienta para ello y los maestros lo comprobamos todos los días. Sin duda hay que ponerse al día en verano. Y de la reflexión a la acción. En verano, al tener más tiempo, deberíamos fomentar el visitar a los familiares y a los necesitados, porque el verano también puede ser un tiempo de solidaridad. A menudo, durante el curso, apenas encontramos tiempo para visitar a los abuelos, a los familiares lejanos o a personas enfermas. Sin embargo, estas visitas tienen un enorme valor humano y espiritual. Abren a los niños a otras realidades distintas de las suyas y desarrollan la empatía, la escucha, la capacidad de atención y el cariño que se aumenta con el roce personal, no virtual. San Juan Pablo II repetía que una sociedad que olvida a sus mayores pierde parte de su alma. Visitar a una persona sola, acompañar a un enfermo, dedicar tiempo a quien lo necesita, enseña a los niños una lección que ningún libro puede transmitir. Santa Edith Stein recordaba que el amor auténtico consiste en salir de uno mismo para encontrarse con el otro. Y esto solo se consigue poniéndose manos a la obra para fomentar una verdadera educación en la caridad concreta con los que más nos necesitan. Bueno, me han encantado estos consejos que nos habéis dado para vivir este verano en familia. Pero tenemos que ir terminando, así que, Beatriz, ¿qué nos puedes decir? Pues este último consejo te va a encantar, Ana, y a ti también, sí. Victoria. Terminamos con una propuesta muy actual: aprender idiomas. El conocimiento de otras lenguas abre puertas al encuentro entre culturas y personas. San Juan Pablo II fue un extraordinario ejemplo de esta apertura universal. Dominaba numerosos idiomas y utilizaba esta capacidad para acercarse a personas de todo el mundo. San Juan Pablo II leía los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en español. Nosotras que somos profesoras de idiomas, pues es algo muy interesante leer a los santos en su idioma original, así como ver películas en versión original, escuchar canciones o mantener pequeñas conversaciones familiares en otro idioma puede ser también una forma divertida de aprender. Pero hay una enseñanza aún más profunda. Edith Stein afirmaba que comprender el lenguaje del otro es un primer paso para comprender también su corazón. Aprender idiomas nos ayuda a construir puentes y qué importante es hoy en día crear lazos de unión con el otro. Si el idioma extranjero lo facilita, el verano nos permite trabajar de una manera más relajada este aspecto. Bueno, pues Adriana, ¿qué piensas de estos consejos? Te escuchamos. Mirad, yo hay un punto en el que me quiero parar en especial en este mes donde vamos a seguir trabajando el tema del descanso y es el tema del recogimiento y el aterrizaje en la oración de todo lo que ha pasado durante el curso, ¿no? Jesús, cuando mandaba a los apóstoles a predicar, luego los recogía, ¿no? Y tenían un momento de hablar de lo que había pasado, de rezar, de reflexionar y un poco de aterrizar con Dios Padre todas las cosas que ellos habían visto pues, en sus apostolados o en pues, las aventurillas, ¿no? que les habían pasado durante la predicación. Entonces considero que los padres de familia, que en verano es verdad que es un momento de dedicación total a la familia, incluso a veces más cansado que durante el curso, pero no se nos puede olvidar ver en qué momento del día yo voy a tener podemos empezar por 5 minutos de me leo el Evangelio del día y me recojo. Pero también el verano tiene que ser un momento de crecimiento espiritual y de vida interior. Entonces, si tú no encuentras un momento de silencio para ir pasando por el corazón, ¿no? Recordar, volver a pasar por el corazón en la presencia de Dios, estas cosas que nos han ido pasando durante el curso,
pues es verdad que sería una pena, porque empezaremos otro curso en una vorágine de actividad y no habremos podido aterrizar todas esas cosas que nos han pasado, ¿no? A mí me pasa que cuando me voy de ejercicios espirituales, de retiro, y de repente me siento a pasar delante de Dios muchas cosas que he ido viviendo muy rápido y que, aunque está la oración personal diaria y tal, pero no las has aterrizado, cuando de repente las pones delante de Dios te viene con tal fuerza todo, lo sientes todo tal, y Dios te va dando luces como para gestionarlas. Pues se me ocurre que en verano, si buscamos un ratito para la vida interior, para pues meditar un poco a la luz de Cristo, pues las cosas que nos han ido pasando durante el curso, es cierto que podremos como aterrizarlas. Y también eso, aprovechar para que descansar también es hacer la oración despacito y bien, y viendo a ver un poco lo que Dios quiere de nosotros, sacando temas que a lo mejor durante el curso pues no nos da tiempo a comentar con Él. Y nada, que todavía nos queda mucho verano y se puede aprovechar, y va a ser un momento de encuentro con Dios muy grande. Muchas gracias a Adriana Smith por estas indicaciones tan acertadas acerca del tiempo estival en familia. A mí me gustaría despedirme recordando que el verano puede ser mucho más que unas vacaciones. Puede convertirse en un tiempo privilegiado para crecer en familia. Convirtamos el verano en el regalo de Dios para descansar en él. Si dejamos pasar la oportunidad, quizá haya cosas que se queden sin hacer. Yo quiero animar a todas las familias con una frase de San Juan Pablo II. La familia es el camino de la Iglesia. Que este verano sea una oportunidad para recorrer juntos ese camino. Somos miembros de una Iglesia que acoge a todos, también en verano. No dejemos pasar la oportunidad de creer en este verano. Pues con estas ideas acerca de la necesidad de crecer en familia, también en verano me despido de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith. Que el Señor nos dé un corazón siempre dispuesto a amar a todos y a descansar en el suyo. Hasta el mes que viene. Adiós, un abrazo. Adiós. Adiós. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote:
garganta gritándome cuánto me haces falta. El grano de mostaza en Radio María. Nuestra latinista de familia no descansa en verano y hoy nos acompaña para descubrirnos los secretos de las palabras. Buenas noches, Belén Herrero, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana. Pues mira, seguimos con palabras, rindiendo homenaje a palabras que ya han desaparecido, pero seguro que algunos de quienes nos escuchan van a recordar y reconocer. Y vamos a tomar como referencia una pequeña novela que lleva por título Asesinato en la casa de Cervantes. Así que, si te parece, empezamos ya con ellas. Vamos a ello, Belén. Empezamos con la palabra ventero. Esta palabra deriva del sustantivo venta, que era la casa de postas o mesones ubicados en caminos despoblados, cuyo propósito era ofrecer comida y hospedaje a los venteros. Su origen está en el sustantivo latino vendita, que significa acción de vender. Continuamos con roya. El texto dice así: que el zagal traiga un cuartillo de cebada y mirad que no esté vana ni tomada de la roya. La palabra roya viene del latín rubea y significa rojiza. Hace referencia a un hongo de tamaño muy pequeño que vive parásito sobre diversos vegetales, ocasionando en ellos peligrosas enfermedades, con manchas amarillas y negras en las hojas de las plantas atacadas por el parásito. La palabra escudilla viene del latín scutella, que es el diminutivo de scutra, fuente o bandeja. A su vez, esta deriva de scutum, debido a su forma cóncava y redondeada, similar a la de un escudo pequeño, y da nombre a una vasija para beber sopa u otros líquidos. Letuario. Es un preparado comestible similar a una confitura que se utilizó en Europa como fármaco desde la antigua Roma hasta la Edad Media. Deriva del latín tardío electuario y este a su vez del griego elegein, lamer. El texto dice así: desayunó pan tostado en la lumbre con el unto de cáscara de naranja amarga confitada con miel que llaman letuario. A propósito de un melladero, dice el texto, y entrando en la jurisdicción de la ciudad, descabalgó y murmuró una piadosa oración ante el humilladero de San Andrés. Era el lugar devoto que solía haber a las entradas o salidas de los pueblos y junto a los caminos, con una cruz o una imagen. Y la palabra proviene del latín humilare, que quiere decir que uno se postre o se arrastre por el suelo. En latín humus significa tierra, obligándole a reconocer su bajeza ante otro o arrastrarle por el suelo rebajando totalmente su dignidad. La siguiente palabra me resulta muy graciosa: ganapanes. Era el hombre que se ganaba la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro. El texto dice así: también encontraréis gran copia de ganapanes ociosos que, acuclillados con la espalda en tapias y bardales, pasan sus horas descansando de no hacer nada. Uno de sus componentes es de origen latino, panis, palabra a la que ya hemos dedicado un programa. Y me acuerdo de eso, sí que es verdad, Belén. Saumerio de olor. Dice el texto: rechazó cortésmente el ofrecimiento de los perfumistas que dan saumerio de olor por unos maravedíes. El saumerio es un preparado de hierbas o aceites que al quemarse libera un humo aromático. Proviene de las formas latinas sub, que significa debajo, y fumare, echar humo. O sea, sería como ahumar por debajo. Y la siguiente me resulta muy curiosa: oficial de fielato. El texto dice así: espoleó su cabalgadura y descendió hasta el ojo Polifemo del puente del Meoncillo, donde declaró al oficial del fielato que no llevaba mercancía alguna. El fielato era el nombre popular de las antiguas oficinas o casetas situadas a la entrada de los pueblos y ciudades para el cobro de las tasas municipales sobre el tráfico de mercancías, aunque su nombre oficial era el de estación sanitaria, ya que servían para ejercer un cierto control sanitario sobre los alimentos que entraban en las ciudades.
La palabra procede de fiel, que es el nombre que históricamente recibía la aguja de las balanzas para pesar las mercancías, y se la llamaba así porque garantizaba la honradez del peso. Todo ello reposa sobre la fórmula latina fidelis, adjetivo con el significado de fiel o leal. Sobre saya, dice el texto, subió doña Dorotea al aposento y abriendo un arcón escogió una saya anaranjada. Hablamos de una prenda de vestir como falda o vestido. El origen está en la forma latina sagum, especie de manto o casaca militar. Aparece ya como capote rústico a principios del siglo II a.C., empleado por Catón. Y a finales del siglo I después de Cristo, Tácito lo usa en su obra Germania para referirse al capote de abrigo de los soldados romanos. Se ha mantenido así hasta hace nuestros días con el refrán: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. La siguiente palabra me suena un poco a teatro y dice el texto: Sanchica baja a la cocina y trae a mi amiga un vaso de aloja que se refresque. La aloja es una bebida compuesta de agua, miel y especias. Se puso muy de moda en el siglo XVII español. Se solía beber enfriada con nieve y aunque era un producto que se fabricaba todo el año, se bebía fundamentalmente en verano. El origen de esta palabra puede que venga del latín tardío aloxia y esta del griego aloe exegia, o sea, aloe oxidado. Era hecha y vendida por el alojero. Sobre luminarias dice el texto: y los mosquitos acuden a las luminarias encendidas en las esquinas. Y eran luces que se ponían en las ventanas, balcones, torres y calles en señal de fiesta y regocijo público. La palabra descansa sobre el sustantivo latino lumen luminis y designaba cualquier fuente natural de luz. Y esta palabra, Belén, me suena un poco a dinero y a tabaco. Es el ducado. El término proviene del latín medieval ducatus, que significa territorio o jurisdicción de un duque, que a su vez viene del latín clásico dux, general. Hace referencia a la famosa moneda de oro de la República Veneciana, acuñada por primera vez en 1284, la cual llevaba una inscripción en latín: Sit tibi Christi datus quem tu regis iste ducatus. A ti, Cristo, se ha dedicado este ducado que tú gobiernas. La gente empezó a llamarla simplemente ducado por esta palabra final en la oración. Sobre los ahojadores dice: tomó el camino del prado, donde por acudir muchas mujeres se juntan muchedumbres de hombres ahojadores. Se conocía por ahojador a aquella persona que ahoja, es decir, alguien que tiene capacidad de echar mal de ojo o causar algún maleficio simplemente con la mirada a una persona, animal o cosa. El término clásico es oculus, que con los siglos se convirtió en ojo y todos sus derivados. Y esta palabra me gusta mucho, tabardillo. Dice el texto: ¿son horas de andar con sus grosuras por medio de las calores a punto que le dé un tabardillo? Se conoce por tal al malestar producido por una exposición excesiva al sol. La palabra parece venir del latín medieval tabardilius, con el significado de pústula pestilente. Lacería, dice el texto: y por la venida de los embajadores ingleses, la ciudad estaba más arruinada que de costumbre, y que la gente común, y no poca de la ilustre, padecía mucha lacería y hambre. La palabra es sinónimo de miseria y pobreza, y su origen está en la forma latina lacerare, que significa trocear, quebrar, y en sentido figurado quebrantar, atormentar y hacer sufrir. Y esta palabra es muy utilizada en las oraciones religiosas, jaculatorias. Dice el texto: y cuando el cura dijo el ite missa est, la duquesa aún se entretuvo en rezar ciertas jaculatorias en los altares de Santa Lucía y Santa Rita. Las jaculatorias son oraciones breves y fervorosas, del verbo latino jacere, lanzar, tirar. La asociación de lanzamiento es porque al rezarlas miraban al cielo y hacían gestos con las manos como lanzando algo invisible hacia arriba. Bueno, Ana, pues después de este sucinto repaso con algunas de las que han sido y siguen siendo nuestras palabras, nos despedimos hasta el mes que viene. Disfruten de las vacaciones siempre con un buen libro. Un abrazo. Muchas gracias, querida Belén Herrero, por recordarnos la historia de palabras relacionadas con realidades que ya han pasado en muchos casos
y que nos advierten que nosotros también pasaremos. Un abrazo, querida amiga, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós.
Grano de mostaza. Retomamos en este programa la historia del catolicismo en Estados Unidos y para ayudarnos en este camino tenemos a Luis Manuel Caraballo, que siempre nos anima a estudiar historia en familia. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, muy contento de volver a saludar a los oyentes de Radio María. Cuando pensamos en el origen del catolicismo en Estados Unidos, solemos pensar en Maryland o en la inmigración irlandesa. Sin embargo, ¿qué papel desempeñó Luisiana? Luisiana fue una de las regiones más importantes para la expansión del catolicismo en Norteamérica. Bajo el dominio español entre 1762 y 1803, la fe católica quedó profundamente arraigada gracias a la labor de numerosos misioneros. Entre ellos destaca el capuchino español Fray Antonio de Sedella, conocido popularmente como Pere Antón, quien desde la Catedral de Nueva Orleans resumía su misión con estas palabras: mi única misión es servir a Dios y a estas almas que Él me ha confiado en esta tierra lejana. ¿Y qué ocurrió cuando Luisiana pasó a formar parte de Estados Unidos? A pesar de la compra realizada a Napoleón Bonaparte en 1803, las tradiciones católicas resistieron firmemente. Los criollos defendieron sus parroquias y conservaron su identidad religiosa frente al nuevo contexto anglosajón y mayoritariamente protestante. Un ejemplo significativo fue la fundación en 1841 de la Iglesia de San Agustín de Nueva Orleans, considerada la primera parroquia católica creada para negros libres y esclavos. Actualmente Luisiana sigue siendo uno de los estados más católicos del sur del país. La historia de la Iglesia en Estados Unidos también está marcada por figuras afroamericanas de enorme santidad. Así es, una de las más destacadas es el venerable Pierre Toussaint. Nacido esclavo en Haití en 1766, fue trasladado a Nueva York, donde obtuvo la libertad y prosperó como peluquero de la alta sociedad. Sin embargo, dedicó toda su fortuna a los pobres, enfermos y huérfanos. En su proceso de canonización se recogió este testimonio. Era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sus restos descansan actualmente en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Otra figura importante fue Mary Elizabeth Lange. Fundó en Baltimore las Oblatas de la Providencia, la primera congregación religiosa femenina afroamericana de Estados Unidos. Su misión principal fue la educación de los niños negros en una época marcada por numerosas dificultades sociales. Ella afirmaba: hemos dedicado nuestras vidas a educar a los niños africanos, a pesar de las dificultades. Y tampoco podemos olvidar al padre Augustus Tolton, primer sacerdote católico afroamericano. Nació esclavo y logró escapar junto a su madre atravesando el río Mississippi bajo el fuego de los cazadores de esclavos. Estudió más tarde en Roma y fue ordenado sacerdote antes de regresar a los Estados Unidos. Su célebre frase resume perfectamente su vocación: Dios me llamó a ser sacerdote no para una raza, sino para todas las almas. Mientras tanto, en la costa este encontramos otro capítulo fundamental, Maryland. ¿Por qué fue tan importante? Porque fue concebida como refugio para los católicos ingleses perseguidos tras la Reforma Protestante. En Inglaterra, profesar la fe católica podía costar la cárcel, la pérdida de bienes, incluso la muerte. Por ello, Cecilius Calvert recibió la autorización para fundar una colonia donde los católicos pudieran vivir su fe libremente. Los primeros colonos llegaron en 1634. ¿Y qué acontecimiento religioso marcó el nacimiento de Maryland? La tradición considera que fue la primera misa celebrada por el jesuita Andrew White el 25 de marzo de 1634. En su diario escribió: el día de la Anunciación de la Santísima Virgen María, desembarcamos en esta tierra y ofrecemos el santo sacrificio de la misa por primera vez en esta parte del mundo. Además, en 1649 se promulgó el Acta de Tolerancia de Maryland, considerada el primer documento legal del Nuevo Mundo que garantizaba la libertad religiosa por escrito. Lamentablemente, aquella situación favorable no duró mucho tiempo. Tras la Revolución Gloriosa, en 1688 en Inglaterra, los protestantes tomaron el control de Maryland.
La misa pública fue prohibido, la educación católica perseguida y los fieles perdieron muchos derechos civiles. Los jesuitas tuvieron que celebrar los sacramentos clandestinamente. Años después, el arzobispo John Carroll recordaría: durante más de un siglo hemos vivido como ovejas sin pastor. ¿Y cuándo comenzó la recuperación? Pues tras la independencia de los Estados Unidos, en 1789, fue nombrado John Carroll como primer obispo católico del país. Baltimore se convirtió en la primera diócesis y posteriormente en la primera archidiócesis estadounidense. A partir de entonces comenzó un crecimiento extraordinario. De apenas 40.000 católicos en 1776 se pasó a 14 millones en el año 1900. Entre las grandes figuras del siglo XIX sobresale Santa Elizabeth Ann Seton. Fue la primera santa nacida en suelo estadounidense. Convertida del anglicanismo al catolicismo, fundó las Hermanas de la Caridad y puso en marcha el sistema de escuelas parroquiales católicas. Escribió unas palabras llenas de confianza. La esperanza confiada y la paz consoladora han acompañado mi camino a través de tormentas y peligros. Su legado educativo marcó profundamente a la Iglesia norteamericana. Sin embargo, el crecimiento de la Iglesia también provocó reacciones hostiles. Así fue, surgieron movimientos anticatólicos como el partido Now Nothing, que difundía el temor a una supuesta influencia del Papa sobre la política estadounidense. Y en ciudades como Filadelfia se produjeron ataques violentos contra iglesias y conventos. Incluso sacerdotes fueron agredidos por el simple hecho de ejercer su ministerio. ¿Cómo respondió la Iglesia? Con valentía y con organización. El arzobispo John Hughes impulsó una extensa red de escuelas católicas. El beato Michael McGivney fundó los Caballeros de Colón para ayudar a las familias trabajadoras. San Juan Newman organizó el sistema escolar católico de Filadelfia y el padre Isaac Hecker fundó los Padres Paulistas para evangelizar a la sociedad norteamericana. ¿Podemos entonces decir que la Iglesia logró consolidarse definitivamente durante el siglo XX? Sin duda, a mediados del siglo XX los católicos representaban aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense. De cerca de 70 millones de fieles, la Iglesia se convirtió en la institución religiosa más numerosa y cohesionada del país. Aquellas pequeñas comunidades perseguidas del siglo XVII habían dado lugar a una presencia católica sólida, dinámica y profundamente influyente. Después de este recorrido podemos afirmar que la historia del catolicismo en Estados Unidos es una historia de fe, perseverancia y esperanza. Desde los misioneros españoles de Luisiana hasta los grandes santos, obispos y laicos que construyeron escuelas, parroquias y obras de caridad, encontramos un testimonio vivo de cómo la fe puede florecer incluso en medio de las grandes dificultades. Pues muchísimas gracias, Luis Manuel Caraballo, por acompañarnos en este recorrido histórico de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Les animamos a estudiar historia en familia, ayudados de estas claves que nos ha indicado el profesor Caraballo, también en verano, que es una buena época. Esperamos así seguir descubriendo las raíces cristianas que han modelado nuestra civilización. Pues hasta aquí, un abrazo, Luis, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós, Ana. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, es la roca, da la salvación, en él confío y no temo. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y juntos debemos trabajar para que dé mucho fruto en nuestras familias y en la sociedad. En este programa 139 que ahora termina, queremos dar las gracias a Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Adriana Smith por animarnos a descubrir el verano como una oportunidad única para fortalecer vínculos familiares y para descubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana. A Belén Herrero por iluminarnos acerca de palabras que ya nos han abandonado, y a Luis Manuel Caraballo por esta serie de programas dedicados a estudiar la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos, hoy centrándose en las regiones de la Luisiana y Maryland. Donde el lobo que nos engañó. Nosotros nos vamos hasta el próximo 26 de agosto de 2026 con un nuevo programa del grano de mostaza, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Les dejamos con los servicios informativos, los llevamos a todos en el corazón. Un abrazo y nuestra oración. Han escuchado El grano de mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.